Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Vázquez Rodríguez y yo les voy a hablar sobre los temas importantes de la física. El primer tema es: calcula la posición de los cuerpos en diferentes momentos y las fuerzas que participan en su movimiento mediante la aplicación de las leyes de Newton. La palabra dinámica significa fuerza o potencia. Anteriormente se definió como la rama de la mecánica que estudia el movimiento y las causas que lo producen. Aristóteles clasificó el movimiento como natural y violento. En aquella época era de que los objetos permanecían en reposo al menos que les aplicaran alguna fuerza. Personajes como Galileo Galilei, Isaac Newton, John Kepler y Nicolás Copérnico analizaron que producía el movimiento y lo llevaron a concluir que una fuerza es el factor del cambio del estado de un cuerpo. El siguiente tema es análisis de los factores que producen movimiento. Intuitivamente sabemos que para mover un objeto es necesario producir algo en él, pero también conocemos que si tenemos una pelota en nuestras manos y la dejamos caer es imposible que choque contra el piso. En ambos casos, la causa del movimiento es una fuerza de contacto o una fuerza de distancia. Las fuerzas de distancia son fuerzas mecánicas como la fricción, la tensión, la fuerza muscular y la fuerza normal, mientras que en las fuerzas de distancia se encuentra la electricidad, la magnética y la gravitacional. Una fuerza necesariamente tiene que ser producida por un cuerpo. Una fuerza no solo provoca o detiene el movimiento, también puede deformarlo. El siguiente tema es leyes de Newton, también conocidas como leyes de movimiento. Son tres principios a partir de los cuales se explican los problemas planteados por la dinámica. Como les expliqué, dinámica es fuerza o potencia. Primera ley: Galileo Galilei hizo una serie de mediciones acerca del tiempo en que subía una pelota y bajaba. Él pensaba que mientras bajaba una pelota, su aceleración era mayor y cuando la subía, pues era menor, pero se dio cuenta que era pues falso. Las esferas las esferas no producían ni perdían fuerza. En esta ley no existen fuerzas solitarias. Esto se engloba a la tercera ley de Newton. El enunciado es: a toda acción corresponde una reacción y es igual magnitud y en sentido contrario. A continuación les voy a explicar el siguiente problema. ¿Qué es? ¿Cuál es la fuerza que se explica en un automóvil de 1.8 ton de masa que se acelera a 20 metros sobre segundo? Como vemos, aquí falta un dato y este dato lo vamos a obtener mediante los demás. Aquí tenemos que buscar primero cuánto equivale un ton, y en este caso vale 1000 kilogramos. Entonces 1000 kilogramos lo vamos a multiplicar por 1.8, que serían 1800 kilogramos, y en este caso la masa sería 1800 kilogramos. Y aquí está el ton para explicar qué sea. Aquí esta es la aceleración, que sería esto porque pues aquí nos está diciendo, y es 20 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula es fuerza es igual a masa. Y ya no se tiene que hacer aquí nada más porque ya tenemos la fórmula con lo que vamos a trabajar. 1800 por 20 metros sobre segundo al cuadrado da 36.000 newton. Aquí está la operación por si pues quieren buscarlo o por si piensan que estoy mal. Aquí está. Y entonces la fuerza es de 36.000 newton. Bueno, aquí ya está el problema y les voy a explicar otro. La relación entre masa y peso, perdón. La palabra masa y peso se utiliza como sinónimo, pero en la física es diferente. Masa es la fuerza con gravedad, fuerza de atracción que atrae a un cuerpo.
Es una cantidad vectorial y una unidad usada en Newton. Masa es la cantidad de materia presente en un cuerpo. Cantidad escalar y unidad más usada en kilogramos. La masa es una propiedad inherente a los cuerpos. Todo objeto físico que existe en nuestro mundo está formado con materia y por lo tanto tiene masa. La fuerza de gravedad es una fuerza que atrae a todos los cuerpos por el hecho de poseer masa. Se puede utilizar en la segunda ley de Newton para conocer el peso de un cuerpo. La fuerza de gravedad es el centro de la Tierra, por lo tanto es negativo. Significa que es sentido negativo, perdón. La aceleración G también es negativa, así que fuerza gravitacional con la que es atraído un cuerpo es menos peso es igual a masa por menos gravedad. Multiplicado por una de la ecuación anterior resulta que el peso es igual a masa gravitacional. La ecuación para calcular la masa a partir del peso de un cuerpo será masa es igual a peso sobre gravedad, donde G tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. A continuación les voy a mostrar el siguiente problema. A continuación les voy a mostrar el siguiente problema. ¿Cuál es la masa de un atleta que se acelera a 4.5 metros por segundo cuando sus piernas le aplican una fuerza de 215 newton? Aquí estamos buscando la masa. Aquí ya es la aceleración, que es de 4.5 metros sobre segundos al cuadrado. Y aquí esta es la fuerza, que serían 215 newton. Aquí vamos a sustituir ya la fórmula porque no está bien, que sería el total esta. Aquí está la fórmula, perdón. Aquí sería 215 newton sobre 4.5 metros sobre segundo. Aquí está. Entonces vamos a dividir 215 newton entre 4.5, que da 4.77 kilogramos. Aquí está la operación por si quieren igual verificar. Y entonces la masa es igual a 47.77 kilogramos. Ya acabamos el problema. Mi siguiente tema es fuerza que interviene en el movimiento y en la naturaleza. En la naturaleza existen solo 4 tipos de fuerzas llamadas fundamentales, porque a partir de ellas conocemos algunas otras más. Fuerza de gravedad. Aparece como resultado de la masa que poseen los cuerpos. Fuerza electromagnética, ocurre como resultado de la carga eléctrica. Fuerza nuclear fuerte. Se presenta dentro del átomo y mantiene a protones y electrones adentro de este. Fuerza nuclear débil. También ocurre dentro del núcleo y fuerza que separa protones y neutrones. Las fuerzas de contacto en realidad ocurren gracias al carácter electromagnético de los cuerpos que nos mantienen unidos o que hacen que interactúen entre ellos. Cuando se habla de la segunda ley, se dijo que la fuerza es la masa multiplicada por la aceleración, y esta definición existe en la naturaleza. Las fuerzas estudiadas de contacto son las más conocidas en mecánica clásica y se clasifican en normal, fricción, peso, centrípeta, tensión y gravedad. La fuerza centrípeta es responsable de provocar cualquier movimiento de rotación. La fuerza centrípeta no es más que la masa de un cuerpo multiplicado por la aceleración centrípeta. Está dirigida hacia el centro del movimiento y puede ser fuerza de fricción, de tensión y de gravitación. El siguiente es fricción. La fricción es una fuerza de contacto entre dos cuerpos que surge porque dos cuerpos compuestos de materia se juntan lo suficiente para que estén en contacto.
Conocemos que empíricamente mientras más pesado sea un objeto es más difícil de mover. Y no solo tiene que ver con su masa, sino también con la fricción. Mi siguiente tema es aplicación de las fuerzas gravitatoriales. La fuerza de atracción gravitacional es la fuerza fundamental más conocida. Quizás su aplicación sea más importante en astronomía, pues los astrónomos se basan en responder solamente preguntas. La ley universal de la gravitación. Newton estableció que la atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional a su masa, es decir, la fuerza es mayor cuando su masa es mayor. Newton trabajó en la tercera ley de Kepler y su segunda ley para deducir la ley de gravedad. A continuación les voy a mostrar el siguiente problema, que es, ¿cuál es el peso de 8 kilogramos de naranja? ¿Cuál es la masa de 8 newton de naranja? En este caso vamos a usar dos tablas, porque en la primera se busca el peso y en el segundo se busca la masa. Entonces, en la primera ya tenemos la masa, que sería de 8 kilogramos, y la gravedad, que sería de 9.8 metros por segundo. La fórmula es peso es igual a masa de gravedad. Solving, perdón, aquí ya no vamos a hacer nada porque ya la tenemos lista. Y aquí solamente vamos a multiplicar los datos, que sería 8 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que da este resultado. Entonces el peso es igual a 78.4 newton. Y aquí está la operación, que vamos a hacer 9.8 por 8 y sale 78.4. Entonces sería el peso. Y en esta tabla ya tenemos el peso. Solamente vamos a buscar la masa, es lo que nos falta. Peso es igual a 78.4. Gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En la fórmula ya no tenemos que hacer nada, pero aquí es masa es igual a peso sobre gravedad. Entre gravedad. Aquí tampoco vamos a hacer nada porque ya la tenemos. Aquí solamente sería 78.4 entre 9.8, que sería 8 kilogramos, 8.0 kilogramos. La masa es igual a 8.0 kilogramos. Aquí está la operación, que sería 78.48 entre 9.8, que da 8.0, para verificar que esté bien. A continuación, pues bueno, ya acabé el problema y voy a seguir con los temas. Mi siguiente tema es leyes de Kepler del movimiento planetario. La primera ley es: los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos. La segunda ley: el vector de posición de un planeta que con respecto al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto quiere decir que va a barrer, va a llegar en distintas áreas, pero va a llegar al mismo tiempo. La tercera ley: desde la antigüedad se sabía que el periodo de revolución de un planeta se decía que era más grande cuando el Sol estaba más alejado, pero es mentira. Cuando se dio cuenta del periodo que el cuadrado del periodo, proporcionó el cubo de la distancia, introdujo una constante para transformar la proporción, es igual a la tercera ley, que representa matemáticamente la siguiente ecuación, donde R es igual a la distancia media del planeta al Sol, donde K es una constante de valor 3.396 por 10 sobre 18 metros sobre segundo al cuadrado, y donde T es el periodo de revolución del planeta. El cuadrado del periodo de rotación de los planetas es directamente proporcional al cubo de la distancia media del Sol.
Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias.